Vamos al versículo Adi, Marcos capítulo 10, versículo 46, la gloria es el Padre. Su palabra es como espada de doble filo que atraviesa los corazones. Pongamos nuestro corazón, así como le digo, hermano, dispuesto a recibir esta revelación. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, amén, él y sus discípulos, que está hablando de Jesús, y una gran multitud, que sabemos que Jesús tenía personas que le seguían, amén, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Pero en el 47, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Párate aquí, en el 47. Dice que oyendo que era Jesús de Nazaret. Hace ratito analizaba en esta palabra y yo decía, bueno, aquí hay de dos, porque ya había predicado este tema en la radio, le decía a mi esposa, aquí hay dos puntos: o Jesús transcurría mucho por ese lugar, o ya él había escuchado de él, aunque la Biblia no lo dice exactamente, pero dice Jesús, hijo de David, un llamado mesiánico, eso se llama así, dice, ten misericordia de mí. Y en el 48 dice de la siguiente manera, su palabra dice, y muchos le reprendían para que callase. Amén, muchas personas se oponían a ese pobre ciego, pero dice, pero él clamaba mucho más, él no se dejaba, él clamaba mucho más y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice en el 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Amén. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. En el 50 dice, él entonces arrojando su capa, este es un punto que vamos a ver más adelante bien detallado, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y en el 51 dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Jesús le dice, ¿qué quiere que te haga? Como si nosotros sabemos, Jesús sabía. Amén, ¿cuánto lo creen? Jesús sabía, pero le dice, yo quiero verlo confesado. Muchas veces nosotros tenemos que confesar con nuestra boca lo que queremos, la necesidad, quizás algún pecado. Decimos, es que no puedo salir de aquí, pero porque no lo confesamos. Amén. Entonces dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Amén. Así mismo le dijo, maestro, que recobre la vista. Y yo quiero que me proyecte ahí mismo el 52. Amén. El versículo 52. Dice de la siguiente manera, cerramos aquí con broche de oro y después lo vamos a analizar. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero hay otra versión que dice otra cosa, le decía a ver si podía proyectarme la Nueva Traducción Viviente, pero dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La gloria es el Padre. Entonces vemos a un Bartimeo que estaba en una condición de necesidad. Por todos los que están aquí no tienen necesidad. Todos tenemos necesidad de una u otra forma. Quizás monetaria, quizás espiritual, puede ser ambas. En el caso de él era tanto espiritual como también monetario. ¿Por qué? Porque él era un mendigo, él estaba ahí. Yo le comentaba, y soy un poquito como extraño, yo decía, hay ciegos que no necesitan dinero, pero hay personas que tienen dinero que son ciegos. Amén. Así lo dije en la radio, y lo repito, hay ciegos que no necesitan dinero, pero hay personas que tienen dinero que son ciegos. Amén. Y no hablando de lo físico, sino de la parte espiritual. Proyéctame a el 46 desde el principio. Aquí vemos que le dice, ¿cómo le dice Bartimeo? Dice, entonces viniendo a Jericó, amén. Pero vemos que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, él no podía trabajar, amén. Dependía de las compasiones, dependía de la limosna, dependía que si nadie pasaba por ahí, quizás él hasta ni comía. La gloria es el Padre. Quizás él no podía.
Y creo que ustedes han visto que cuando una persona está así pidiendo en la calle o mendigando, bueno, principalmente los que son ciegos o le falta un pie, sí tienen siempre como que una toalla tirada. ¿No lo han visto? No se tiran directamente hacia el piso casi nunca, sino que tienen un lugar y suele ser de hecho con eso mismo que hasta se arropan de noche. Es lo único que tienen. Pero sabemos que el Señor va a hacer milagro en esta noche. El Señor va a tocar corazones en esas personas que nos están viendo en las redes sociales, porque el Señor a veces nos pone en el sentido de ayudar personas que están en esta situación. Pero aquella cosa representaba que era una condición espiritual. Si lo vemos desde este punto de vista, representa lo espiritual. Yo te digo en esta noche, ¿qué está impidiendo para tú seguir a Cristo Jesús? ¿Qué impide que nosotros sigamos a Cristo Jesús? Quizá un problema, una deuda, quizás una falta de perdón, quizá algo del pasado. Hay muchas cosas que a veces nos impiden verdaderamente seguir a Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que confesarlo como Él lo hizo. Amén. Dice que Él clamó. Y así como Él clamaba, que habían personas que se levantaban y le decían, en pocas palabras, cállate, o sea, pero eso mismo que le dijeron hacia el finalmente que dice, que lo llamaron. Amén. Entonces el enemigo lo que quiere es que nosotros vivamos dependiendo del mundo. Hay muchas personas que dependen del mundo. ¿En qué sentido? En que quizás estamos aquí en la iglesia, pero no confesamos a Dios con nuestra boca, estamos espiritualmente ciegos. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo dependo del mundo. Si yo digo ahora mismo que soy cristiano, pues quizás me van a poner un hasta aquí. Quizás no puedo, dependo del mundo en el sentido de que no puedo dejar algún deseo, alguna adicción, algún problema. Nada más no es pecado eso, sino a veces nosotros tenemos. Hace ratito, le voy a contar, no lo iba a decir, pero cuando me comentó hermana Ana, me dice, hermano, te va a compartir, y yo me quedé así como de 25 y dije, tan rápido. Y yo no estaba preparado, pero lo bueno es que pues, ya había dado ese sermón. Amén, la gloria sea al Padre. Entonces, dice que él escuchó hablar de Jesús y tuvo fe, porque la fe mueve montañas. Tenemos que tener fe de que nosotros vamos a salir de ese problema. Tenemos que tener fe de que nuestros hijos van a glorificar el nombre de Cristo Jesús a pesar de las circunstancias que estén pasando, a pesar de que las personas se levanten en contra de ello, a pesar quizás de que nosotros tengamos ataques espirituales. Amén. Pero nosotros tenemos que tener fe. ¿Pero qué dice en el 47, Adi? En el 47 nos dice, hay una parte que dice, y oyendo que era Jesús Nazaret, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Entonces, hay un versículo que también nos dice que la fe viene por y él. Amén. Eso está en Romanos capítulo 10, a la altura del versículo 17. Entonces Bartimeo nunca había visto a Jesús, pero él creyó en Jesús. Quizás nosotros no lo hemos visto face to face, como dicen por ahí en inglés, cara a cara, no lo hemos visto. Pero nosotros, dice las Escrituras, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, leer las Escrituras, escuchar el mensaje. Quizás viene un profeta aquí y te da una palabra, nosotros tenemos que escuchar, porque por medio de eso que viene la fe, y a través de eso va a venir también el cambio, y a través de eso va a venir nuestros oídos espirituales destapados. Cuando usted ore, pídale al Señor que le abra los oídos espirituales y los ojos espirituales. Amén. Él nunca lo había visto en dos sentidos, y porque no veía, amén, no veía, pero quizás tampoco había pasado, pero sí había escuchado. Cuando nosotros tenemos fe en Cristo, todo sucede, pero en el tiempo de Él. Amén. A veces queremos nosotros decir, yo quiero que esto suceda rápido, pero puede que no sea el momento. No sé si se han dado cuenta que hay hijos que vienen en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Hay hijos que vienen en el tiempo de Dios, quizás andan en el mundo. Y sí, a veces uno como que medio que se enoja porque visitamos y a veces la persona le estamos diciendo que a mí me ha pasado, porque yo digo, oye, pero es que ya he ido tanto donde esa gente, ¿sabes qué? Le digo, hermano, no, ya,
El Señor lo hace en su tiempo. Porque hay que ser sincero, yo no lo puedo esconder, pero yo sé que en el tiempo de Dios esas personas van a venir solos. Amén. Esas personas van a llegar a los pies de Cristo. Y reconocía a Jesús como el Mesías. ¿Qué dice en el 48? Lo seguimos analizando punto por punto. En el 48 dice que lo llamó Hijo de David. Esto es un título mesiánico, dice, y muchos le reprendían. ¿Cuántas veces? Mira, dice, y muchos le reprendían para que callase. ¿Cuántas personas a veces no se han puesto en contra de ti porque eres cristiano? Que te han dicho, quizás cállate, quizás se han puesto en contra de tu ministerio, quizás se han levantado porque quizás no le agrada, pero que al final el Señor arregla la situación. Miren, muchos reprendían para que callase, pero Él clamaba mucho más. O sea, Él no se quedaba. Por eso yo digo, hermana, cuando usted tenga una situación, sigamos clamando, que no importa, el Señor no va a dar la victoria. Y Él decía, es como si alguien me dijera, Luis, cállate. Yo digo, hijo de David, más fuerte, hijo de David, mientras más hijo de David, le decía, hijo de David, ten misericordia de mí, porque él sabía lo que iba a suceder. Ese es un título mesiánico. Anoche donde nosotros estábamos en ese concierto, había unas personas que eran de esa línea. No sé si lo llegaron a ver, que tenían como que una cosita aquí que parecía como el Papa. ¿Un? ¿Copa? Ajá, yo pensaba que lo utilizaban para mí, como que me falta cabello. Era más digo para que se rían, pero sí, cuando lo vi así dije, me lo voy a poner para ver cómo se ve. Yo estuve hablando un ratito con él. Entonces, tenía más discernimiento que muchos que venían. Este hombre tenía más discernimiento porque habían personas por ahí, yo le puedo asegurar, que quizás Jesús pasó y lo dejaron pasar. O habían unos, mira, dice, y muchos reprendían para que callase. Una persona que tiene a Cristo Jesús y que conoce a Cristo Jesús verdaderamente, no hubiese hecho eso, aunque nosotros no estamos para juez. Pero él tenía, amén, gracias, él tenía los ojos espirituales quizás mejor que muchas de esas personas. Tenía discernimiento. Amén, tenía ese discernimiento que nosotros debemos de pedirle siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la verdadera fe reconoce quién es Jesús. Donde hay fe, nosotros siempre vamos a reconocer que Jesús hizo el cambio en nosotros. Yo no puedo decir que quizás yo salí del mundo por mi propia cuenta, sino por misericordia del Señor, porque Él fue el que me trajo. Y el Señor va a hacer la obra en ustedes y va a hacer la obra también en sus hijos. Voy a abrir un paréntesis. La próxima vez que me toque predicar, ojalá y sea rápido, ¿sabe qué dinámica vamos a hacer, hermano? Que el que se le esté durmiendo le voy a hacer pregunta. ¿Sabe por qué no lo hice hoy? Porque a mí me agarraron al tiempo, así nada más, Luis predica. Pero iba a formular unas 15 o 20 preguntas para que cuando se estén durmiendo, hermanito, sí, ¿qué pasó? Entonces no debemos de dormir. Dirían por ahí, para dormir hay otro lugar, amén. La gloria es el Padre, porque saliendo de aquí, hermano, miren, voy a hacer una pausa. Saliendo de aquí, les aseguro que nos acostamos a la 1 de la mañana. No nos acostamos porque ha sucedido. Yo, gracias a Dios, nunca me he dormido. He abotezado, yo traigo sueño. Pero he visto casos, lo puedo decir por mi familia, que a veces nos estamos aquí como durmiendo y cuando llegamos, estamos, mira, como si hubiésemos bebido Coca-Cola. Y nos acostamos a las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que eso entra en el tema. Hay problema de discernimiento. Dejamos que el enemigo venga un espíritu de sueño, porque hay espíritus que son de distracción. Nada más no es de que miremos para los lados, sino de que nos trae sueño. Y terminamos y nosotros nos saludamos y salimos por ahí y estamos muy bien. Y decimos, oye, pero si adentro me estaba durmiendo. No, pues tenemos que analizarlo. Entonces, la multitud, ¿qué sucedió? Intentó callarlo, pero él clamó más fuerte. Así ustedes clamen más fuerte, como lo dice en el 48, que dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. La gloria es el Padre. Hijo de David, ten misericordia de mí. Así nosotros tenemos que decir, Padre, ten misericordia. Ya no puedo más con esta situación. Amén. Ya no puedo más con esta situación, Espíritu Santo. Pero cuando nos vamos al 49, amén, vemos que Jesús es atento. Por eso le digo, no crean que Él no va a responder. ¿Qué dice en el 49? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego. Yo lo analicé desde otro punto de vista. Lo mismo que le decían cállense, que le decían a él, ¿qué hicieron?
Me imagino que eso mismo, al final se callaron ellos, pero tuvieron que ir. Entonces Jesús, deteniéndose, porque escuchó la voz, le dice, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama el maestro, vamos. Entonces cuando nosotros clamamos con fe, Jesús escucha, Él se detiene, Él cumple. Hace ratito le decía, en el tiempo de Él, porque el tiempo de Él es perfecto. ¿Por qué? Porque a pesar de la multitud que a Él lo seguía, Jesús escuchó su voz y le dio importancia a su fe. Por eso siempre le he dicho que la fe mueve montaña. Lo que nosotros declaramos tiene que ser con fe, lo que nosotros creemos tiene que ser con fe. Amén. Pero también teniendo santidad. Dice las Escrituras que sin santidad, amén, la gloria es el Padre. Hace ratito inicié con la palabra. ¿Qué nos impide a nosotros dejar? ¿Qué manto tenemos que dejar para poder seguir al Señor firmemente? Yo sé, tengo mi parte quizás que todavía estoy moldeando. En ocasiones le comentaba a mi esposa, hay cosas, detalles que quizás no son visibles en algunos de nosotros. Y hay cosas que en otras personas son más visibles. No sé si son como procesos, quizá batalla con el carácter. Uno va a decir, pero Luis se ve que se ríe mucho, pero cuando viene a ver por dentro, quema. Entonces cada quien batalla, cada quien sabe ese manto que tiene ahí. Y ese es el punto de esta prédica. Ahí es donde está lo peligroso. ¿Qué está estorbando en tu vida? Bartimeo, ¿qué hizo? Dice que se paró y dejó la capa. Hay una versión, creo que la Nueva Traducción Viviente, que dice abrigo, algo así. Por eso quería esa traducción para ir comparando. Entonces, ¿qué está estorbando, hermano? ¿Qué está estorbando en nuestras vidas para buscarle? Para nosotros asistir quizás a nuestra célula. Y esto no está en la prédica, pero nosotros, el Señor nos puso esto en mi sentir. No debemos de nada más buscar a Cristo los domingos, sino también buscar otro día, que nada más no sea escuchar lo que yo digo. No es por vanagloriarme, quizás todo está pegado a la Biblia, pero es necesario que nosotros la leamos, porque imagínate, van a avanzar cada domingo que la pastora le predique o que el hermano o la hermana le predique, vamos a avanzar, pero de aquí a 40 años. Entonces por eso es bueno tener una Biblia para que la leamos. Cuesta, sí, es difícil, yo solo puedo decir que sí es difícil. Entonces podemos buscar métodos para nosotros leer las Escrituras y quitar ese manto. Para uno eso puede ser un manto, la lectura. Dice, Luis, no puedo con la lectura, quizá no veo. Para otro, el manto de dejar quizá es un deseo carnal, para no mencionar un pecado en específico, pero sabemos todo lo que es deseo carnal. Ese puede ser un manto. Para uno quizás es el perdón, que a veces he dicho que es más fácil nosotros salir del mundo de un vicio y el perdón, porque el perdón, cuando tenemos problemas, crea raíces de amargura. Entonces no nos deja avanzar espiritualmente. Te dirá, bueno Luis, ¿y por qué lo dice? Porque es algo que nos impide avanzar. Que quizá no fue el caso de este personaje. Amén, la Biblia no nos lo relata, pero nos dice que él escuchó hablar de Jesús de Nazaret, del Mesías, y decidió dejar todo. Dijo, ya no quiero mendigar, ya no quiero, quizá pudo haber dicho, comer de la migaja que tiran los otros, porque nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, que las personas que están mendigando pasan muchas necesidades. Hay personas que quizás estén pasando necesidad espiritual, pero que el Señor quiere que tú le clames, que tú le digas. No es nada más, quizá ahora por mí sí está bien, pero tenemos que tener una iniciativa como Bartimeo, y decirle, Padre, que yo no sé orar. Hermano, yo tampoco sé orar. No hay un método exacto para orar. La mejor oración es la que sale de tu corazón con sinceridad. Esa es la mejor oración. No es quizá el Padre Nuestro, sí, ese es un modelo. Amén. Y en el 59 en el tronce dice, en el 50 viene lo que le estoy explicando, ¿ven? Donde dice, él entonces, en el 50 dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino, ¿a quién? A Jesús. El manto representaba su antigua vida, pero no me quiero meter para allá.
Porque hace ratito le comenté al pastor, porque me dijo, oye, como que estaba escuchando una prédica los otros días, como que me gustó. Y le digo yo, ¿cuál de las dos será la de Pedro, 1 Corintios capítulo 5? Digo, porque si predico esa, y si hay problema. Que hablaba del apapache, del pecado, Pablo le decía, dentro de la iglesia de los Corintios. Y dije, no, mejor esa no, porque mejor ahora déjame enfriarme con los hermanos, con esta que está un poquito más. Amén. Entonces el manto representa la antigua vida. ¿Qué manto? Quizás no hemos dejado. Quizás no quitamos el manto para venir a la iglesia, pero afuera no lo ponemos. Pero es necesario que ese manto nosotros no lo quitemos y lo quememos, lo dejemos atrás, porque el que nace en Cristo, el que es nueva criatura, dice que todo es nuevo, nada de cola. Mentira de Satanás, mentira del diablo, en el nombre de Cristo Jesús. Nadie tiene cola aquí, bueno, del que se ha arrepentido y se ha apartado del pecado. Nadie tiene cola del cristiano que le pise. Quizás han escuchado por ahí que te dicen, ¿qué cristiano no tiene cola? Pues esa persona necesita nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque las Escrituras dicen que hemos sido transformados y que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Somos nueva criatura. El manto representaba su antigua vida. Ya vamos a dejar esa antigua vida. Yo no sé quién esté pasando quizás por ese detalle. Quizás no son ustedes, pero el Señor quizás le está hablando a alguien ahí en la transmisión. Amén. Entonces, este ciego mendigaba, él mendigaba. Entonces su túnica, que era su identidad, pero era su seguridad, porque quizás en la noche, le comentaba al principio, él se arropaba. Imagínate con los fríos, diciembre, una persona mendigando. Quizás nosotros, o yo, hace ratito yo estaba orando por lo rápido que era. Yo digo, bueno, Padre, pues no me sentía como que no pensaba que me iba a tocar pasar, y el enemigo te dardea. Y yo dije, bueno, ¿y si llega la pastora o va a predicar la pastora? Y dije yo, no, si llega la pastora, voy a decir, ¿sabe qué, pastora? Voy a pasar, porque al enemigo ahora sí hay que darle con todo. Amén. Porque el enemigo es así, el enemigo siempre va a poner duda. Te va a decir, hermano, quizás tú no eres salvo. Yo sé que a más de uno se han preguntado, bueno, ¿y si eres salvo? Eso a veces pasa por nuestra cabeza, ¿seré salvo porque he cometido esta falta? Pero debemos de tener en cuenta que Jesús, el Señor, el Padre, dio a su Hijo en la cruz, y Él murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Amén. No importa que se levante, pero tenemos que cambiar. Debe de haber un cambio radical en nuestras vidas. Amén. Amén. Un cambio radical. Eso es lo que nosotros necesitamos. Dice las Escrituras, según revela aquí mismo en Marcos capítulo 10, amén, en el versículo 46 al 52, dice que tenía ese manto, que lo dejó y siguió. Dice, arrojando su capa, ese era un manto, era una tela. Dice que vino a Jesús. Amén. También esto simboliza la dependencia del sistema del mundo. ¿Cuánto todavía no estamos atados al mundo? Quizás uno con un empleo, pero hasta cierto punto está bien, porque si nosotros no trabajamos, pues ¿cómo se le hace? Quizás estoy atado al mundo de una forma que no necesariamente es pecado, pero dependo de las cosas que ofrece el mundo. Hay muchas cosas que el mundo nos ofrece. Entonces, cuando dejó su manto, este personaje de Bartimeo estaba haciendo una declaración de fe, como esa que ustedes hicieron al principio, cuando conocieron a Cristo Jesús. Le dijeron, vamos a hacer la declaración de fe. Yo estoy dispuesto a dejar todo atrás, porque el Señor ha cambiado mi vida. Entonces él no pensó, un ejemplo, ¿y si no recibo mi milagro? Hay personas que quizás van a decir, bueno, ¿y si no recibo mi milagro? ¿Y si no soy salvo? Escuché un caso de una persona que es cristiana de más de 30 años y después dice, ¿y seré salva? Imagínate la duda que el enemigo nos pone. El enemigo siempre va a estar ahí, ¿para qué? Para cerrar nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos espirituales. Digo, cuando ustedes oren, diga, el Espíritu Santo de Dios, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz, mis ojos espirituales para poder ver en lo sobrenatural, mi nariz, mi olfato para poder olfatear, nada más que sepa lo que usted está pidiendo. Porque no vaya a ser que en una de esas
no estemos preparados y el Señor no abre, entonces estemos escuchando y viendo y olfateando más de lo normal. Pero ese sería otro punto. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que para acercarnos a Jesús debemos de estar dispuestos a soltar lo que nos está estorbando, todas las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque no podemos seguir a Cristo cargando con nuestra antigua manera de vivir. Hace ratito le decía, ya hemos nacido en Él, ya no necesitamos lo de atrás, ya yo no necesito estar quizá en una tarima cantando. Hay personas que me preguntaron, de hecho, hasta ayer que me encontré ahí, me dicen, oye, ¿y tú no sigues en eso? ¿Y te vas al infierno? Y le digo yo, pues quizá no, pero es que yo ya no lo quiero hacer. Y no es que me van a gloriar, pero es que ya no lo quiero hacer. Porque lo pudiera hacer. Ah, ¿que te vas al infierno? No. Y dice que Jesús le preguntó qué quería Bartimeo en el versículo 51. Respondiendo a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor te dice en esta noche, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu milagro? Piensa un segundo, hermano, ¿qué necesitas que el Señor haga en tu vida? ¿Qué milagro quiere? Quizás no me lo exprese a mí, pero pídeselo ahí, dile, Padre, yo necesito que tú me sanes de eso, pero confiéseselo. La gloria es el Padre. Jesús sabía la necesidad. Jesús conoce tu necesidad. Jesús conoce mi necesidad. Hay un versículo que también enseña, que dice, perverso es el corazón, algo así, ¿sí lo tengo? ¿Sí lo puede buscar ese versículo, Adi? A ver. Engañoso. Hay otra versión que dice así, engañoso es el corazón. Pero ¿qué quiero decirle? Que en ese versículo nos enseña que usted y yo conocemos nuestro corazón. Que más adelante dice que es solo el Señor, solo nuestro Dios conoce. Amén. ¿Cuál es, León? 17:9, póngelo, Adi. Ese no estaba ahí, pero el Señor pone. Amén. Entonces nuestro corazón solo lo conoce el Señor. Amén. Quizás tenemos intenciones de hacer la cosa buena, pero al final la hacemos mal, o queremos quizás hacer, Jeremías, ahí está, 17, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Exactamente, era como decir, y perverso, el corazón es perverso. Pero hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? En el 10 está la respuesta. Dale al 10, Ari. En el 10 dice su palabra, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Ahí vamos a hacer una pausita. Mira que no estaba, pero gloria a Dios. Dice aquí que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, así como le dio a Bartimeo. Así como le dio. ¿Crees que el Señor, como le hizo la pregunta, Jesús ya no lo sabía? Sí lo sabía. Entonces Él conoce tu corazón según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. La gloria es el Padre. Entonces nada más no fue la fe de Bartimeo, sino que él tuvo determinación. Hay veces que tenemos que tener determinación. Amén. Aquí nos enseña también que cuando Jesús toca su vida, un ejemplo, ya no puede seguir siendo el mismo. Una persona, si el Señor toca tu vida, ya no podemos seguir siendo el mismo. Cuando el Señor tocó ahí la vida, que sanó a Bartimeo, ya él no fue nunca el mismo. Amén. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice más adelante? Si volvemos al 46, amén. Vamos al 46. Ya casi estamos terminando, hermano, no voy a tardar mucho. 51, nos vamos al 52, así mismo. Jesús sabía su necesidad. ¿Por qué? Porque como lo dice en Jeremías, según sus frutos. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros le platiquemos con fe. La fe viene por Él. ¿Y el oír qué? De la abundancia del corazón. Exactamente. Dice que Él le gritó, Jesús, Jesús. Amén. Entonces Marcos 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe. Amén. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró
la vista. Gracias, Señor. Yo no sé por qué el Señor ahora me puso esta palabra. Hay veces que nosotros, y no es malo creer, aunque dice, ya eres sano, pero le voy a decir algo, y a lo que me están viendo ahí. Cuando el Señor hace algo, lo hace perfecto y nunca vas a volver atrás cuando Él hace la obra. Amén. ¿En qué sentido? De que este ciego recobró la vista, pero era imposible que volviera a quedar ciego. Y lo voy a explicar un poquito más a fondo, para que no se me enoje nadie. Pero hay veces que nosotros nos dicen, recibiste tu milagro, o decimos, ya recibí el milagro. Pero es evidente, no estoy contradiciendo quizá la palabra de Dios. Le dicen, ¿sabes qué? A ti te creció el pie, pero resulta que la persona, sí, yo le vi, creció, pero al otro día andamos mal. ¿O sabes qué? El Señor te dio la vista. Cuando el Señor, aquí me enseña, cuando el Señor hace algo, lo hace perfecto. Amén. Lo hace perfecto. Dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué está sucediendo? O no tenemos fe nosotros, o había un impostor. Y se nos hablan, eso me da un poco la mano. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Enseguida. Eso no fue de que un procesito, de que el pie al ratito me creció y mañana otro milímetro, o que ahora ya no, y al rato me cambian de no. Enseguida. Yo a veces he confrontado gente y digo, mira hermano, busque de Cristo Jesús, porque el Señor cuando hace algo lo hace radical. Si el Señor te va a cambiar un cerebro, porque he visto casos de testimonio, te lo cambió. No es que Él te va creciendo, te lo pone. Que recobraste la vista, en el instante te rompen el lente. Yo lo he visto eso. Te lo rompen, así hay predicadores que te lo rompen, te lo queman. Dice, si no recobra la vista, te lo pago. Entonces es la fe, la misma fe que tenía Bartimeo. Eso fue lo que lo sanó. Y testificó. Hubieron otros casos que testificaron. Que el Señor hasta le decía, no me sigas, tú tienes que ir y decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque este testimonio impactó a otros, pero también a nosotros nos desafía a buscar más, nos desafía a dejar esa túnica, nos desafía a dejar de ver cosas que no necesitamos de estar viendo, nos desafía a dejar de escuchar cosas, que esas cosas nos están volviendo a tener ese sentimiento de antes. Hay cosas que estamos viendo y estamos escuchando que nos llevan a la vieja naturaleza. Amén. No estoy diciendo ustedes, pero parece que el Señor puso esa palabra porque tampoco estaba. Pero cuidemos. ¿Por dónde entra el pecado? Ahora sí, ¿por dónde entra el pecado? Por la vista. Si usted no ve y estuviera como Bartimeo y no tuviera un ejemplo y no escuchara tampoco, es difícil, yo creo que usted pecara, porque hermana, ni oye ni ve. O por lo menos escucha, pero estás en tu casa porque no ve, pero no ve, porque a veces nosotros estamos en este mundo y estamos viendo, pero quizás estamos más allá juzgando. A Bartimeo ese no era el caso. Bartimeo no veía. Tenía las dos situaciones, necesitaba dinero, estaba ciego, tenía problema espiritual, se cansó. Quizá usted está viendo en lo físico, pero en lo espiritual necesitamos abrir los ojos, porque el enemigo quizás se puede meter a nuestra casa y no nos podemos dar cuenta. Y cuando nos damos cuenta, no es que sea tarde, pero el enemigo nos va a zarandear. La gloria es el Padre. Bartimeo, un gran ejemplo a seguir. Dice que tiró su manto. Y aquí, ¿qué hace? Que nos enseña a dejar atrás el pecado, la incredulidad, la dependencia del mundo. La otra vez, cuando estaba en la adoración, siempre decía toda incredulidad. Amén. Toda incredulidad, porque hay incredulidad que viene. ¿Sabe por qué? Hay incredulidad que viene en nuestra vida por el estilo de vida que nosotros llevábamos antes. Y no hemos sido quizá procesados en esa área. Quizá antes yo venía de otra religión, quizá antes yo venía de que lo que veía lo decía, quizá antes yo venía de meter cizaña, y esa es la capa
que hoy en día podría estar estorbando nuestra vida. Pero necesitamos valentía, necesitamos determinación, necesitamos fe, necesitamos buscarle a Él. Juan 8:32, ahí vamos a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿La verdad quién es? Cristo Jesús, su palabra que está plasmada aquí. Quizá yo puedo fallar, quizá yo puedo salir a la semana, puedo caer en algo, el Señor reprenda, que yo sé que no va a pasar, porque estamos cimentados en Cristo Jesús, que es la roca, pero puedo fallar. Y una persona puede decir: mira, pero él estaba predicando y falló. Sus ojos no lo pongan en mí, pónganlo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Póngalo en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que tener los ojos abiertos espiritualmente. Miren, cuando lo tengan abierto espiritualmente, muchas cosas van a ser diferentes. Amén. Amén. Van a ser diferentes. Oído, ojo, nariz. Que usted sea determinado para todo olfatear el pecado y diga: ¿sabes qué? Ahí yo no voy. El Señor ya me sacó de aquí. El Señor me abrió mis ojos espirituales como Bartimeo. La gloria es el Padre. Todo manto de duda es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo manto de pecado es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Quizás es algo que a nosotros nos está estorbando. Amén. Dice las Escrituras: y no dejéis de congregarse como algunos tienen, por costumbre. La gloria es el Padre. Entonces, ¿qué hemos aprendido? A pedirle al Señor: Padre, abre mis ojos espirituales. ¿Qué está estorbando para yo seguir? Amén. Tener la determinación y tener también la humildad para reconocer. Yo sé que hay cosas que yo la tengo que cambiar, quizás no sean visibles como le comentaba, pero es reconocer. Bartimeo reconoció su debilidad, reconoció y supo que tenía una necesidad. Amén. Eso es lo más importante. En esta noche, hermano, pongámonos de pie. Hasta que ha sido este mensaje. Yo sé que este mensaje ha sido poderoso y va a trabajar en nuestras vidas, va a trabajar en sus vidas. Atesoremos la palabra. Dice las Escrituras que no seamos nada más oidores, sino hacedores de su voluntad. Amén. Así es, vamos a hacer una oración. Ani, si puedes poner un poquito de música de fondo. Ahí donde tú estás, habla.